Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos la grandeza de tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias a ti, Señor, en esta noche. Bendecimos la grandeza de tu nombre, Dios. Permítenos en esta noche adorarte. Glorificar tu nombre, Dios. Te adoramos, Señor. Vamos. Ilumina nuestros ojos, Señor. Trae tu luz en esta noche. Te adoramos, Jesús, en esta noche. Te adoramos, Rey, soberano, eterno. Te adoramos, Señor, en esta noche. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de las riquezas de su gloria. Ilumina nuestros ojos, Señor. Bendiciones a todos los que se unen. Dios bendiga tu vida, Dios donde tú estás. Bendiciones, bendiciones. Marita, Dios te bendiga grandemente. Guadalupe, allí, cada uno en su nación. Dios les bendiga grande y poderosamente. Un abrazo para todos. Mil bendiciones. Por favor, ayúdame a compartir en este momento.
nuestro digno Dios, aleluya. Esa voz que se brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La presencia de Jesús. Te adoramos, Jesús, tú eres nuestro digno Dios. A ti toda la gloria, a ti toda la alabanza. Te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre. Damos gloria al Señor, al único digno de ser exaltado, al único digno de ser reverenciado. Damos gloria al Señor en esta noche, bendiciones a todos los que se unen. Dios bendiga tu vida, el poder, la sustentación del Señor estén allí contigo, el cuidado de Dios, el amor de Dios, porque somos instrumentos delante de la presencia del Señor, instrumentos útiles. Tú eres un instrumento útil en la presencia del Señor. Por eso Él quiere cada día llenarnos de su presencia y vamos a tratar un tema muy hermoso que es sobre el arrepentimiento. Y vamos a diferenciar lo que es arrepentimiento de remordimiento, porque muchas vidas sufren de remordimiento. El remordimiento no trae una conversión, no trae una manifestación de un cambio, mientras que el arrepentimiento sí trae un cambio. Muchas personas vemos que lloran por remordimiento, pero no por arrepentimiento. Cuando nosotros vemos una vida arrepentida es porque cambia. Entonces vamos a mirarlo bien aquí en la palabra del Señor. Eh, Vamos a mirar estos versículos, vamos a ser claros para que podamos entender. Y dice en Mateo, el capítulo 4, el versículo 17, entonces, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, que había llegado el reino de los cielos. Una manifestación de que Dios obra en un corazón, de que el Espíritu Santo está trayendo ese arrepentimiento en el corazón, es un cambio de vida. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio radical de la manera de actuar, un cambio radical. Ese cambio se va a ver, va a ser notorio ese cambio de la vida que se arrepiente. Entonces, ese cambio va a generar un fruto. El arrepentimiento siempre va a tener un fruto de cambio, un fruto de una nueva oportunidad y esa persona va a valorar esa nueva oportunidad que se le da porque está como arrepentido, arrepentida. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene aquí a la tierra, Él empieza a generar, así es, que sea genuino ese cambio. Por eso tenemos que diferenciar bien lo que es arrepentimiento de remordimiento. El remordimiento lo vivió Judas, ese remordimiento allí, como que él va y bota esas monedas, ¿verdad? Y luego va y se compra un lugar donde él va y él mismo se suicida. Qué lo hizo suicidar sino arrepentirse? ¿Qué lo hizo a él suicidar sino arrepentirse? Pues que no cambió su manera de ser, no cambió, sino que lo que él hizo fue un remordimiento, allí tuvo un remordimiento. El arrepentimiento va a generar una convicción sincera y esa persona que se arrepiente porque sabe que hizo mal tiene un cambio de mente, un cambio de actitud y va a traer decisiones correctas que van a cambiar el rumbo de su vida, el rumbo de su vida. Va a cambiar esa persona,
Vamos a ver allí cómo verdaderamente esa persona ha sido tocada por el Espíritu Santo, porque el arrepentimiento, nosotros conocemos en Juan el capítulo 16 toda la manifestación del Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo habla que el Espíritu Santo vendrá y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando el Señor Jesucristo, Él deja el Espíritu Santo, lo deja con esa comisión de que Él nos compunge en nuestras vidas y viene y usa el Señor también nuestra conciencia. Recordemos cuando David peca, él por un momento no entiende lo que hace, ¿verdad? Hasta dónde es la gravedad del asunto cuando David peca con Betsabé. Uno mira y él, no, él como que no es consciente de la gravedad de lo que él hizo hasta que no viene el profeta, este profeta Natán, y es usado por Dios para generar conciencia de pecado. La conciencia es muy importante. Bendiciones a todos los que se unen. Dios les bendiga grandemente. Por favor, ayúdame a compartir esta transmisión en los diferentes grupos y a las diferentes personas que necesitamos aprender más del Señor, entender, comprender más de lo que Dios trae para nuestras vidas. Nosotros debemos de saber que no nos las sabemos todas, que necesitamos cada día aprender, aprender. Entonces, cuando el Señor habla a David, David por un momento no entiende lo que pasa, o sea, como que no ve la gravedad porque él teniendo el poder y siendo rey, él creía que todo le iba a ser aprobado a él, que todo iba a ser aprobado de lo que él hiciera y no fue así, no era así, porque él ya había traspasado los límites de la traición a un amigo que era Urías, el quitarle la mujer allí a él y el Señor se disgusta en sobremanera y sobre todo que lo manda a poner allí al frente de la batalla y hace que Urías lo mate para él quedarse con la esposa. Y vemos cómo Dios usa a Natán, después este profeta se acerca allí. Bendiciones a todos. Este profeta se acerca y le hace entender, como que le da lucidez. Mira que pasa algo con el arrepentimiento y es que es una manera como que la persona queda impactada. Dios mío, ¿yo qué estaba haciendo? Dios mío, perdóname. O sea, ese es el arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal y de repente no entendemos lo que estamos haciendo mal, pero cuando el Espíritu Santo viene y nos hace ver, eso va ligado a la conciencia de cada persona. Mira, nosotros somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están los pensamientos, está la mente, está la voluntad, porque es el alma, es lo innato tuyo, lo propio tuyo. La que va a ser juzgada va a ser tu alma va a ser juzgada, mi alma va a ser juzgada. Vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados. Y por eso nosotros como pueblo de Dios, tú y yo, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Son dos acciones que se deben de llevar a cabo. El arrepentimiento es un cambio radical en mi vida, un cambio radical de mente, de corazón, de actos verdaderos, de actos sinceros. Me arrepiento, no quiero más esto en mi vida, lo aborrezco, no quiero esto en mi vida. Es como cuando el Señor te quita una venda de los ojos y tú ves y tú dices, Dios mío, yo no quiero esto. Cuando David entiende lo que vivió, comprende lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo mal, allí él se da cuenta y se arrepiente. Dice que él rasga sus vestiduras, entiende lo que no había entendido. Muchas vidas están allí con arrepentimientos supuestos, pero son remordimientos, no son arrepentimientos porque la persona cambiaría sus actos. Lo cambiaría, cambiaría su manera de pensar, su manera de actuar. Por eso esas personas que lastiman a otras
y de repente lastiman y no, y siguen por lo mismo, y siguen por lo mismo, y no cambian, no tienen un cambio, no se han arrepentido. Genuinamente no se han arrepentido. Nosotros debemos arrepentirnos de todo corazón y venir a la presencia del Señor. Y de pronto hay cosas en las cuales no te has dado cuenta. Entonces hay que pedirle a uno al Espíritu Santo, Señor, trae a mi vida, trae, Señor, los hechos que te han disgustado, las cosas, porque yo quiero arrepentirme de todo corazón. Quiero venir a tu presencia, Señor, y que haya un cambio de actitud en mi vida. Muchas personas consienten lo que están haciendo, lo consienten. Piensan que lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque mira que David por un momento él pensó que estaba bien, que Dios lo había puesto como rey, el que él podía hacer lo que quisiera. Y no era así. Él estaba traspasando los límites, traspasó los límites. Por eso es necesario que nosotros estemos atentos y miremos de acuerdo a la palabra del Señor y miremos bien en cuanto nosotros estemos vigilantes, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a estar allí y nos va a hablar a nuestra conciencia y nos va a decir, mira esto que tú estás haciendo, mira el fruto que ha dado. Y Dios nos lleva a arrepentirnos y a pedirle perdón al Señor y a remediar todo acto que nosotros podamos hacer o que hayamos ejecutado, que Dios no haya estado allí y que haya dado frutos que no están bien. Nosotros pedimos perdón a Dios, venimos a su presencia. Mira, el significado original de la palabra arrepentimiento en griego se llama metanoía, que significa un cambio de pensamiento. La persona que se arrepiente verdaderamente cambia esa manera de pensar. No sigue igual. Y cuando tú eres consciente de que la has embarrado, de que algo has hecho mal, tú le pides a Dios, te humillas delante de la presencia de Él y le dices, Señor, yo me humillo delante de tu presencia. Yo vengo, Señor, y me arrepiento de todo lo que he hecho, me arrepiento de esto, de aquello. O sea, empieza a salir todo ese dolor de ti, todo lo que sucedió, todas las cosas, y viene un cambio de actitud en tu vida y tú quedas ya como hastiado de situaciones o de cosas, tú dices, eso no lo quiero más, no lo quiero en mi vida. O sea, viene un cambio, una conversión allí completa de nuestra vida. Entonces, la palabra también dice en Mateo, el capítulo 3, el versículo 8, haced vosotros pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento siempre va a traer frutos, frutos verdaderos. El remordimiento es todo lo contrario, se parece. Mira, hay personas que pueden estar en la iglesia orando, llorando allí, pero no están arrepentidos de lo que están haciendo. Salen y vuelven a hacer lo mismo. No se arrepienten de lo que han hecho, sino que siguen haciendo y siguen remordidos. Hay un remordimiento allí, pero no hay un cambio de actitud. El que cambia de actitud es el que se arrepiente, abandona el pecado y empieza a caminar en lo justo. Así le duela, así sienta que tiene que dejar esto y le duele muchas veces y siente ese dolor, pero Dios poderoso le va a ayudar cuando tú te arrepientes verdaderamente y vienes a la presencia del Señor. El Señor te va a ayudar, te va a ayudar. No consientas más aquello que te aleja de Dios, no consientas nada que te cause dolor y cause dolor a tus hijos, ni siembres más para la carne. Piensa en la generación siguiente, piensa en tus hijos, piensa en lo que Dios quiere hacer con ellos. Así es, hay que arrepentirnos de todo corazón y generar esos frutos de ese arrepentimiento genuino. Entonces, el arrepentimiento va a traer un fruto excelente. Mira que en Hechos, Pedro, la primera
disertación que tuvo Pedro, la primera predicación que tuvo él después de ser restaurado. Él tiene esta predicación en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Después de ser revestido del Espíritu Santo, Pedro allí da esta disertación en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice, con toda autoridad. Dime si Pedro no hubiera tenido autoridad en ese momento. Claro que la tuvo porque él se arrepintió de haber negado al Señor. Cada vez que nosotros venimos a la presencia del Señor y nos sentimos avergonzados o nos sentimos entristecidos, es porque el Señor ha generado un arrepentimiento en nuestras vidas por lo que hemos hecho en algún momento. Y viene ese cambio de actitud, pues Pedro lo tuvo. Pedro negó al Señor 3 veces y recordemos cuando el Señor Jesucristo resucita, lo primero que el Señor hace es buscar a Pedro y lo encuentra allí en esa barca donde él había vuelto a las redes. Tanto fue la tristeza de Pedro, tan duro fue el haberle fallado al Señor, que él volvió a las redes, volvió a pescar, se volvió otra vez a donde el Señor lo había encontrado, allí pescando en las redes, recordemos ello. Y como Pedro vuelve otra vez porque él se sintió que había defraudado al Señor. Muchas veces sentimos que hemos defraudado al Señor, que hemos fallado, que el Señor tal vez te ha encargado algo, que el Señor tal vez te ha dado otra oportunidad y vuelves tú y caes en algo. Pero sabes una cosa, misericordioso es el Señor que te sustenta. Gracias por esos regalitos, hijito. Dios te bendiga. Te amo mucho. Y vemos cómo la restauración del Señor en nuestras vidas, y Él no te va a dejar allí de lado, no, el Señor te restaura, te sana, te levanta, te prospera, el Señor te vuelve a dar esa oportunidad, el Señor, porque te has arrepentido y también te has convertido. Así que Pedro aquí dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabes tú que cuando tú estás arrepentido viene una paz muy grande a tu corazón? Tú empiezas a sentir esa paz de Dios que inunda tu corazón, esa paz poderosa del Señor que va a traer a tu vida. Cuando una persona está arrepentida, lo primero que el Espíritu trae allí es una paz inagotable. Empieza a generarse esa paz en tu corazón. Puede ser que la situación no haya cambiado, puede hacer que tú tengas miles de cosas allí que tú veas difíciles, pero esa paz ya ha llegado a tu vida porque te has arrepentido, porque el Señor ha tomado ese arrepentimiento allí en la presencia de Él y viene y te imparte esa paz. Cuando tú te arrepientes, tú te sientes libre. Tú te sientes que el Señor ha sido bueno. Mira, recordemos allá a David cómo se humilla, el Salmo 51 fue escrito por David después de haber reconocido cómo había fallado al Señor. Y tú lees ese salmo y es algo tan hermoso, porque el arrepentimiento, mis amados hermanos, es hermoso. No, sabes una cosa, se bajan todas las armas, se baja el orgullo, se baja todo aquello que te hace de repente esconderte, ocultarte, y viene la sinceridad de Dios, porque Dios quiere que tú seas sincero, que tú allí te humilles en la presencia del Señor y es quitada la culpa y es cubierto tu pecado por la sangre de Cristo, es lavado tu pecado por medio de la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Él nos guarda, Él nos protege. El Señor está allí para darte lo mejor, porque cuando tú te arrepientes, viene esa nueva oportunidad. Yo te digo, algo tan poderoso de Dios para tu vida, algo tan grande que Dios deposita en aquellos que se arrepienten de todo corazón, en aquellos que vuelven sus ojos a Él, en aquellos que se humillan y le dicen, Señor, sabes una cosa, te he fallado, Señor, y yo me humillo delante de tu presencia
Y vengo a ti, Señor, para que tú me laves, para que tú tengas misericordia de mí y de toda mi casa y de toda mi familia. Que tú nos perdones. Mira, empieza a generar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es uno de los frutos del arrepentimiento, mis amados hermanos. Cuando tú no tienes paz, cuando tú tienes ansiedad, cuando tú tienes una preocupación, algo que te está agobiando muy adentro, cuando, mira, de repente en tu corazón sientes un desasosiego, sientes esa situación ahí, no es que no tengo paz, no tengo paz, busca el arrepentimiento delante de Señor. Busca ese arrepentimiento delante del Señor. No esperes. O si de repente has peleado con tu esposo, de repente tienes problemas, tienes circunstancias y el Espíritu Santo va a venir a tu vida y va allí el Espíritu Santo a inquietar tu corazón. Así no debes actuar. Y no apagues la voz del Espíritu porque aún te va a hablar a tu conciencia y la conciencia no la podemos cauterizar. Hay vidas que han cauterizado la conciencia. ¿Y qué significa? La han quemado, la han ensordecido. Ya la conciencia está allí que si hacen lo bueno y lo malo no importa. Hay vidas, mis amados hermanos, y están en la iglesia y están de repente compartiendo un alimento, pero cuando viene la palabra no, piensan que es para este, para aquel, para el otro, pero no para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de tomar esa palabra. Cuando una palabra de Dios a ti te cause allí como un escozor, cuando una palabra de Dios como que te confronte, no te quites, sino antes bien ponte enfrente, Señor, ¿por qué me está doliendo esto? ¿Por qué esta palabra me está causando esta sensación? ¿Será que hay orgullo en mi vida? ¿Será, Señor, que hay algo que yo no he visto en mi corazón y yo quiero verlo, yo quiero sentirlo, porque esta palabra me está causando esto? Y la palabra corta, mis amados hermanos, y la palabra va a entrar a nuestro corazón y va a separar lo santo de lo profano. Y la palabra va a venir a nuestra vida y nos va a confrontar y nos va a separar allá lo que nosotros tengamos más duro, más difícil. La palabra del Señor nos va a separar lo santo de lo profano. Por eso cuando tú sientas que una palabra te quema como una palabra, no digas, uy, no, esa palabra tan dura. Ahí siempre dan palabras duras, es que todo es dureza. No, es porque necesitamos la medicina. Mira, hay una medicina, si tú te aplicas una anestesia, perdóname, una ampicilina, una penicilina en tu vida, si tú te aplicas eso para una infección, para una sepsis del cuerpo, cuando tú te aplicas eso, cuando te lo aplica el médico, te va a encalambrar la pierna, te va a doler los músculos, algo va a pasar muy duro y difícil que tú vas a sentir, pero ¿qué? Porque la medicina duele la medicina. ¿Tú crees que cuando David viene Natán y lo confronta y le dice, mira, un hombre tenía una sola ovejita y vino otro hombre que tenía muchas ovejas y cogió la del pobre hombre que la tenía yo un campesinito y le quitó la oveja? ¿Qué haremos con ese señor? Mira cómo, de la manera como viene y como hace la sabiduría de Dios. Y Dios usa mucho sus profetas para ello. Usa sus profetas para ubicar el camino. Por eso el ministerio profético es un ministerio de reconciliación, de confrontamiento, no tanto del futuro y de la grandeza y que tú vas a ir y que tú vas a hacer y que no sé qué. Mira, yo te digo, tú escuchas a esos profetas antiguos testamentarios, tú lees la palabra, tú miras, esos profetas lo que hacían era arreglar, enderezar lo torcido. Ageo, vemos cómo despierta allí, cómo produce un despertar poderoso en tiempos de Zorobabel. 10 años la restauración se había estancado y se habían quedado allí artesonados con sus casas llenas de muchas cosas, se habían acomodado y eso nos pasa a todos. Hay momentos
donde nos acomodamos, que el Señor tiene que desacomodarnos. Dios tiene que sacudirnos, Dios tiene que permitir cosas en nuestras vidas que muchas veces nos desacomoden y decir, oye, 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 despierta. Yo no te traje para que te mires, que tú tan linda, que tú tan bella como Esther. Por un momento ella como que nunca se había visto vestida con esos vestidos, como que se había quedado anonadada de ver todo eso, de ver esa grandeza allí de ese castillo, de esa comida del rey, de tanto lujo, tantas cosas. Y ella se quedó allí como mirando, pero vino Mardoqueo y la despertó. Así hace Dios con nosotros, nos vuelve y nos ubica. Eso hacen los profetas de Dios. Los profetas de Dios están puestos para alinear el pueblo, para ubicar el pueblo. Mire, recordemos a Juan el Bautista. Y cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor me hablaba de Juan el Bautista. Y estos son los tiempos, mis amados hermanos, donde Dios Todopoderoso, te lo digo en la presencia del Señor, que Dios Todopoderoso va a despertar los Juanes Bautistas de este tiempo. Los profetas de Dios, hablo de hombre, de mujer, Dios va a despertarlos de una manera, mis amados hermanos, a muchos el Señor les va a tener que secar el arroyo como Elías. Elías para poder levantarse de allí, para poder seguir la comisión, lo que esperaba, lo que venía. Elías se acomodó en la cueva. Elías dijo, no, pues aquí me traen la comida los cuervos, aquí estoy tranquilo, tengo el arroyo, tengo el agua, no pasa nada, nadie me encuentra, Jezabel no me encuentra, me voy a quedar aquí quietico. Pues sabes una cosa, al Señor lo desacomodó, le secó el arroyo. A muchos profetas les es necesario que Dios les seque el arroyo. ¿Para qué? Para que continúen. Y el Señor le dijo, largo camino te resta, largo camino te resta. Tú tienes que caminar, tú tienes que visionarte, Elías, porque hay ungimientos que no han llegado aún y que tú debes hacerlo. Si hay algo que hacen los profetas, son los ungimientos, ungen, llaman al servicio a aquellos que el Señor está trayendo en este tiempo. Y ese grande despertar de los Juanes Bautistas de este tiempo, ese grande despertar, te lo digo ahora en el nombre poderoso de Jesús, es para arrepentimiento. Recordemos Juan el Bautista, ese bautismo que él hacía era para arrepentimiento de pecados. Y nosotros, antes de la venida de Cristo, se levanta esa comisión de profetas. El Señor va a levantar los verdaderos profetas de Dios que no vendan la palabra, sino que verdaderamente ordenen el camino, abran allí, levanten su voz profética, mis amados hermanos, porque el profeta trae la visión. Mira cómo Natán le limpia la visión a David, le hace ver lo que él no veía, porque David no lo veía, él no lo había visto. Pero cuando David lo ve y dice, yo hice esto, Dios mío, o sea, estaba él en el pecado porque el pecado ciega, el pecado captura allí nuestros sentidos, mis amados hermanos. Por eso el pecado endurece muchas veces los corazones. La gente no se da cuenta de cuánto está dañando, de cuánto está afectando una vida, porque se creen justos, porque creen que todo lo pueden hacer, que Dios les va a alcahuetear su pecado y ese pecado los ciega. Pues David estaba ciego, lo había cegado el pecado hasta que viene ese Natán y le limpia la visión, le limpia la visión. A Pablo también le fue limpiada la visión. Cuando no se tiene conciencia de lo que se ha cometido, cuando no se ve, no se dimensiona lo que se ha cometido, se sigue como si nada. Se piensa que Dios le va a cahuetear todo lo que está haciendo y no es así, mis amados hermanos. Viene de parte de Dios ese enderezamiento sí o sí. El Señor al que tiene su hijo, el Señor lo ama y lo disciplina.
Y Él disciplina a sus hijos, Él disciplina y también el Señor genera esa conciencia. Él genera y nosotros tenemos que pedirle al Señor, dame una conciencia limpia, Señor. Dame una conciencia plena, papá. Yo quiero, Señor Dios mío, estar entendida, Señor, visionar, Dios mío. Por eso nosotros debemos revisarnos siempre qué estoy haciendo, en qué estoy fallando, uno revisarse, uno mirar, uno vigilar, uno estar atento de todo lo que hace y de todo lo que no hace. Porque aún el bien que debemos hacer y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Las cosas que Dios nos mandó a hacer, ¿qué te ha mandado Dios a hacer a ti? Y tú lo descuidas y tú lo postergas y tú lo dejas para después, pues estás fallando a Dios y tienes que arrepentirte. Tenemos que arrepentirnos de todo aquello que estorba el camino, de todo aquello en lo cual nosotros hemos puesto de nuestra parte, hemos puesto allí de nosotros mismos para llegar a estancarnos, para llegar allí a una pereza espiritual. Nosotros tenemos que despertar y viene ese tiempo donde Dios levanta esos pregoneros de justicia, esos que ubican el pueblo, esos que dicen que tienen el carácter para decir así se quede solo, mis amados hermanos, porque Juan el Bautista estaba solo, solo en el desierto. ¿Qué vida tuvo Juan el Bautista? ¿Qué vida tuvo? Elegido por Dios, tomado por Dios, no tuvo una vida propia. Sus vestiduras eran piel de camello, su alimento eran langostas y miel silvestre. Y yo te hablo las langostas, no langostas del mar, no langostas de pescado, sino langostas del desierto, langostas de insectos. Insectos, mis amados hermanos. Así que nosotros tenemos que ver, la miel significa revelación y los insectos, la autoridad que Dios le había dado a este varón, la autoridad. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer que nuestra vida le pertenece a Dios y tenemos que generar un carácter en este tiempo con amor, con gracia, sí, con misericordia, pero siempre decir la verdad, siempre llamar al arrepentimiento. ¿Sabes por qué le fue quitada la cabeza a Juan el Bautista? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo permitió primeramente, lo permitió el Señor porque ya venía el tiempo del Señor Jesucristo. Pero una de las cosas fue que Él llamó al orden. A ti te van a tratar de llevar la cabeza por decir la verdad. La verdad en este tiempo no le gusta a nadie, y más en este tiempo de apariencia, y más en este tiempo donde todo lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Este es el tiempo donde Dios levanta hombres y mujeres de Dios que no vendan la verdad. No, la verdad no se vende. Así tú te quedes sola en el ministerio con 3, con 4, con 5, que Dios ponga, mira, el ministerio del Señor Jesucristo fueron 12 y uno era diablo. Uno estaba ahí poseído, pero él aún así poseído y todo lo pastoreó. Porque el Señor pastorea aún los que están endemoniados y no quieren ser libres, ahí lo pastoreó, aún le dio el mismo alimento hasta que él mismo se colgó. No fue el Señor, él mismo se colgó. Así que nosotros como pueblo de Dios estamos para suministrar la palabra de Dios, para suministrar, mira, la congregación del Señor Jesucristo, porque él se quedaba ahí con los que él se quedaba y con los que él compartía, era aquel puñado de discípulos con todas sus fallas, con todas sus situaciones, con todas sus carencias, que si lo iban a dejar, que si lo iban a abandonar, que si lo iban a traicionar, pero él aún así los amó, aún así se dio, aún así se entregó el Señor hasta lo sumo. Y Juan el Bautista, él, la cabeza le fue quitada porque él dijo la verdad, porque él le dijo allí a Herodes, no es lícito que tú lleves la mujer de tu hermano, no es lícito.
Se lo dijo, le dijo la verdad. Así que nosotros en este tiempo, llénate de la verdad de Cristo, mi amado hermano y hermana, pastor que me escuchas, apóstol, profeta de Dios. Escucha la voz de Dios, que Dios destapone tus oídos, que tú puedas oír la voz de Dios, porque este es el tiempo donde el Señor va a llevarte a hablar la verdad, a enderezar lo torcido, a lo que está muy alto que se baje, lo que está muy altivo que se baje, lo que está muy orgulloso que se baje, lo que está muy abajo tampoco sirve los de doble ánimo, lo que está muy abajo, los que están en medio de su situación de angustia, de falta de perdón, los que están muy abajo tienen que levantarse, los que tienen menosprecio no les sirven al Señor con ese menosprecio, porque muchas veces recurren al victimismo y generan altares al dolor. Siempre tú los ves llorando, siempre tú los ves allí con un dolor que me hicieron, que me dolió, que no puedo perdonar esto. No, no, yo ya perdoné, pero me duele, me hicieron, me dolió. ¿Qué pasa? Ahí están abajo. Tienen que levantarse en el nombre poderoso de Jesús, porque los que están muy abajo tampoco sirven así. Dice la palabra que lo alto se baje, que lo que está abajo se levante, porque es que tenemos a Cristo. Ya no podemos estar mirando el pasado, lo que me hicieron, el dolor, la tristeza. No, tenemos que avanzar a lo que Dios tiene enfrente, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice, y a enderezar el camino. Esa fue la palabra que fue dada para Juan el Bautista. Esa palabra poderosa. Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, iglesia de Cristo. Prepara el camino del Señor. Porque yo te digo, las señales se están cumpliendo. Y tú eres iglesia despierta. Tú eres iglesia despierta, las señales se están cumpliendo. El Señor está a las puertas, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo está a las puertas, se están cumpliendo las señales. Una de las señales es la apostasía que vemos hoy día, la apostasía. Cuando ves un profeta allí engrandecido y que solamente pronuncia es allí grandeza, 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 dinero para aquí, dinero para allá, pero no endereza lo torcido. Cuando se acerca una vida, tú vas a ir a China, tú vas a ir a Singapur, tú vas a ir, pero no le confronta, no le dice, el Señor tiene contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor tiene contra ti que debes dejar el orgullo. Endereza lo que tienes torcido. Empieza el Señor a meterse en lo profundo del corazón. Y sabes una cosa, la palabra en el libro de Apocalipsis, del capítulo 3 en adelante, cuando habla de las iglesias, tú puedes ver el espíritu de la profecía, que es el espíritu del Señor Jesucristo, profeta de profetas, el Señor Jesucristo. Y tú ves a cada iglesia como el Señor le dice, yo reconozco que tú has hecho esto, yo reconozco que aún tienes dones, que sabes discernir entre los apóstoles que son y no son, que descubres lo que está en secreto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siempre el Señor reconoce, siempre el Señor reconoce lo que tú haces, pero también te endereza, te endereza. Esas son las palabras que vienen de Dios. Tú tienes que sopesar las palabras. Tú tienes que sopesarlas. Tú tienes que venir y sopesar delante de la presencia del Señor. Y se endereza lo torcido, porque el Señor manda a sus profetas delante
mandó a Juan el Bautista adelante. Recordemos, él nació primero que el Señor Jesucristo y empezó el ministerio primero que el Señor Jesucristo. Tenías discípulos primero que él y después les ordena a los discípulos que sigan a Jesús, que ya no es él, que él va a menguar porque va a partir y que sigan al Cordero inmolado, allí que lo sigan, que sigan al Cordero del cual él no es ni siquiera digno de desatar las correas de sus zapatos, de su calzado. Así que Juan el Bautista fue delante preparando el camino. Este es el tiempo donde el Señor va a traer un despertar poderoso de los Elías de este tiempo, de esos que vienen con la unción poderosa de Dios de restaurar. ¿Y sabes quién se va a levantar? ¿Quién se levanta contra el espíritu de Elías? Jezabel. Jezabel, donde hay un Elías, hay una Jezabel cerca. Ten cuidado. Donde hay un Elías, hay una Jezabel cerca. Si tú portas esa unción, hay una guerra planeada, hay una guerra ahí fuerte. Y no estoy hablando simplemente de Jezabel, que la mujer seductora, que no sé qué, no, porque hoy en día miran eso y puede estar ese espíritu hasta operando en un hombre. En un hombre puede operar el espíritu de Jezabel. Es un espíritu hechicero. Es un espíritu hechicero que siempre va a manipular para querer llevar el control, sea independientemente o sea a propósito o sin propósito, pero la persona a veces ni siquiera sabe que tiene ese espíritu o está influenciado por ese espíritu, sino que va a estar ahí. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, pero ¿a dónde tira? A las cabezas, a las cabezas. Es que no hacen esto, es que no hace aquello, es que no hace lo otro, y a tratar de dominar las cabezas. Cuando tú veas eso, cuando tú veas ese dominio, pero ¿por qué usted no hizo eso? ¿Pero por qué no hizo aquello? Ahí está Jezabel operando. Así que en el nombre poderoso de Jesús, tú tienes que despertar, Elías del Señor, en este tiempo, porque vas a traer ese arrepentimiento. El Señor te va a dar las palabras, el Señor te va a dar esa unción de que muchos corazones se vuelvan a Dios. Muchos corazones, este es el tiempo donde muchos corazones se volverán a Dios, muchos corazones se van a alinear, mis amados hermanos. Vendas caerán de los ojos, se destaponarán los oídos por el poder del Señor Jesucristo, por el poder del Señor Jesucristo. Muchos oídos serán abiertos, muchos oídos escucharán la voz de Dios y la voz que trae al arrepentimiento, la voz que trae a la humillación, la voz que trae al quebrantamiento, la voz que trae a la reconciliación, a la humillación, al reconocer, Señor, ¿qué he hecho yo? De pronto he dejado mi primer amor. He dejado el amor del desposorio, dice la palabra. El primer amor, el amor ferviente, lo que me impulsaba, lo que me motivaba, lo que yo hacía, es que yo antes hacía esto, es que yo antes vigilaba, yo antes duraba. No, hay que retomarlo, hay que retomarlo. Recordemos las vírgenes sensatas y las vírgenes imprudentes, las vírgenes necias. Recordemos Mateo capítulo 25, el versículo 10 en adelante, nos habla sobre las vírgenes, nos habla. Nosotros tenemos que reconocer que por un momento pudimos haber dormido, por un momento decaímos. Es así como cuando tú tienes mucho sueño y de repente te quedaste allí, pero vuelves y te despiertas. Así quiere el Señor, que nosotros nos aprovisionemos de aceite, que nos aprovisionemos, porque este tiempo, mis amados hermanos, es imprescindible. Dios está despertando tu vida y te va a poner un hambre el Señor y te va a poner una sed de Dios, mis amados hermanos, porque muchos vendrán al arrepentimiento, muchos corazones serán compungidos. Muchos corazones se volverán a Dios, se van a volver a Dios. Y aquí Pedro les dice, arrepentíos y convertíos. Dos cosas que vienen juntas. ¿Tú quieres ver que alguien está arrepentido? Está convertido también. Da signos de conversión. ¿Qué significa la palabra conversión? Que se devuelve de sus malos caminos.
El que está remordido, ay, sí, perdóname, perdóname, y te puede pedir perdón 10.000 veces, se te acerca, perdón, perdón, yo no sé qué estoy haciendo, perdón, y sigue en la misma, murmurando de ti, hablando de ti, poniendo el pie, generando el mal ambiente, sigue. ¿Por qué? Porque no está arrepentido. Cree que tiene la razón, cree que tiene la razón, cree que tiene la razón. David creía que tenía la razón porque él era rey y podía matar a quien quería y podía hacer lo que quería. El Señor le dijo, no, no es así, no funciona así porque yo soy Dios y yo soy el que pone los límites y yo soy Dios y yo sé lo que estoy haciendo. Así que nosotros tenemos que venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, dame una conciencia. Yo quiero tener conciencia, Dios mío, una conciencia de pecado. Mira, el Señor a mí me ha enseñado que cuando la conciencia no está limpia, está cauterizada, entonces se desconecta del espíritu. Y es como si esa persona se autoaprobara lo que hace. No es que Dios sabe que yo soy débil. Y como soy débil, Señor, tú sabes que mira mi debilidad, entonces está en el juego de peque, rece y empate y va a estar todo el tiempo allí pidiendo perdón por lo mismo. No se ha arrepentido completamente. Porque la conciencia de pecado a ti te va a generar un arrepentimiento. El Espíritu Santo actúa en tu conciencia, te redarguye el Espíritu. Cuando tú sientas ese redarguir en tu espíritu, tú lo sientas, ese redarguir, y sientas ese dolor, ahí, para y humíllate delante de Dios. Está bien que la gracia es real, es verdadera y el Señor nos perdona. Pero no juguemos con la gracia, no, 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 no juguemos con la gracia. La gracia se valora, la gracia se honra, la gracia se respeta. ¿Sabes una cosa que hizo que José saliera huyendo, desnudo, sin ropa? ¿Sabes qué hizo? El amor que tenía hacia Dios primeramente, porque no habían cámaras, no había internet, no había nada que lo mirara, pero él sabía quién lo estaba mirando. Él sabía quién le estaba fallando. Cuando tú dejas tu conciencia allí cauterizada, cuando tú dejas tu conciencia desconectada del espíritu, entonces te autoapruebas. No, pero Dios sabe, Dios sabe, Dios conoce todo lo que yo hago, Dios conoce todo mi esfuerzo, Dios conoce las cosas que yo he dado, lo que me he entregado, lo que he hecho, sí, pero Él también conoce que eres un sinvergüenza. Él también conoce que a ti en tu corazón no le gusta hacer esto o aquello o lo otro. Él también conoce que yo en mi corazón esto, aquello, lo otro. O sea, tenemos que desnudarnos en la presencia del Señor y no sacar justificaciones, no sacarlas. Porque el enemigo te intentará enredar para que no te arrepientas, porque es que el arrepentimiento trae un fruto y es que tú te unes con el Espíritu Santo. El arrepentimiento va a traer un fruto de paz, de acercarte con el Señor. Dios quiere vacunarnos, mis amados hermanos, contra la maldad, contra esas herencias nocivas. Hay herencias, mis amados hermanos, que nos persiguen. Herencias de tercera, cuarta generación. No juegues con fuego porque la herencia te reclama a ti, reclama a tus hijos. Hay herencias de egocentrismo. Hay quienes creen que no, que todas se las saben y tienen un ego más grande que la Biblia, más grande que el mismo altar que tienen levantados a Dios, ese ego gigante, donde no pueden verse sus errores. Y nosotros tenemos que humillarnos, Señor, ayúdame. Mira cómo hacía David de ahí en adelante. Él comienza todo el tiempo, mira, vigílame, Señor, aquí estoy. Escudriña mi corazón, porque él se dio cuenta de lo que había escondido.
Él se dio cuenta lo que él estaba permitiendo en su vida y no había tenido conciencia. La conciencia es aliada del Espíritu Santo. Esa conciencia está allí en tu alma. Esa conciencia, tenemos que tener una conciencia limpia, como lo decía el apóstol Pablo, teniendo una conciencia limpia que no nos acusa de maldad. Sigamos adelante al llamamiento santo que Dios ha puesto delante de nosotros. Necesitamos tener una conciencia conectada al Espíritu Santo. No admitir cosas en nuestra vida que nos lleven allí, otra vez al pasado, que nos arrastren, mira, al pasado, que nos arrastran a cárceles antiguas donde tal vez estuvo tu padre, tu madre alguna vez en esas cárceles, mis amados hermanos. Y Dios no quiere que tú estés en esa cárcel que tal vez estuvo tu padre, tu madre allí, en una cárcel de adulterio, en una cárcel allí de enfermedad, en una cárcel, llámese como se llame, de amargura, de dureza, de falta de perdón, esas cárceles que alguna vez habitaron nuestros ancestros, nosotros no las habitemos, sino que todo aquello que nosotros verdaderamente vemos que está, tenemos que sacarlo de nuestra vida, no justificar, así es, no justificar, no justifiquemos. Sabes que cuando David se da cuenta que era realidad lo que él había cometido, cuando Natán se le acerca y le dice, mira lo que hizo este hombre, y él como era justiciero, él se levantó, ¿quién es ese hombre? Yo quiero saber quién es ese hombre, quién es, yo quiero saberlo. Y él le dijo, tú eres el profeta, profetas de Dios, despierta, no te quedes callado, no te quedes callada. Limpia la visión de tu hermano que tú ves. Por quedar bien con todos, no, no. Entonces no eres todavía un profeta de carácter, que tienes que tener un carácter porque no podemos quedar bien con todos. No podemos quedar bien. Por querer quedar bien, muchos dejan pasar muchas cosas y nosotros tenemos que despertar. No podemos dejar pasar, no podemos dejar pasar, mis amados hermanos, lo que Dios no le agrada. Como profetas de Dios tenemos una espada en la boca y ciertamente esa espada va a estar afilada en la presencia de Dios. Juan el Bautista le costó su cabeza. De pronto te cuesta la amiga que tú amas o la que te diezma, la que te da, la que te ayuda, ay, pero es mi amiga, y no, y después yo qué voy a hacer. O es tal persona y yo por favoritismo o porque tal cosa, no, tú no puedes medrar la verdad, no la puedes medrar. Tú tienes que siempre ver la verdad con gracia, con amor, con respeto, así te quedes sola o sean contadas tus amigas con los dedos de una mano. Y Dios nos va a mirar. Mira cómo Juan el Bautista estuvo solo. Solo estuvo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque se le fue apartando mucha gente. Hay gente que por un momento van a estar ahí contigo, pero apenas tú confrontes, chao. No aguantan la confrontación, no aguantan la confrontación. Y se van porque quieren manipularte, quieren de pronto que tú cedas a lo que ellos dicen. Muchos se acercan a los profetas, a los apóstoles, a los que son cabeza para intentar manipular y cuando no se dejan manipular, entonces se vuelven fieras contra ellos. Intentarán derribarte, pero no lo conseguirán en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios te acercará a los fieles por el poder del Señor Jesucristo. Él te acercará a la gente fiel, la gente de propósito, la gente que caminará contigo. Señor le acercó a David los valientes que tuvo que acercar con fallas, con cosas, con errores, con miles de situaciones. Pero sabes una cosa, estuvieron peleando allí con él, estuvieron al frente por un momento. Ellos ya al final empiezan a darse en cuenta. Unos se desvían, otros mueren.
Pero sabes una cosa, estuvieron allí como el ejército que Dios le puso a David. Dios te acercará, gente con corazón entendido, gente con corazón entendido. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Samuel? No llores por Saúl, porque yo me he suscitado un rey conforme a mi corazón. A veces lloramos por la gente que tiene un corazón dañado. A veces sufrimos tal vez por las personas que como Saúl prefirieron la gloria de los hombres que verdaderamente servir al Dios vivo. Servir al Dios vivo. No llores por los Saúles, no llores por la gente que tiene un corazón engañoso, sino apropiate de lo del Señor, porque el Señor se suscitará un pueblo, se suscitará que se acerquen a ti, gente del propósito, gente que no medra la verdad, no los ambiciosos, no los que están detrás de las ofrendas, esos ambiciosos, no, no, el Señor empieza a depurar y Dios va a depurar tu ministerio. Dios va a depurar. El Señor es experto en pasar la zaranda y allí quedan muchas cosas. Él es experto y te deja con los que tienes que trabajar, con aquellos fieles, porque el propósito de Dios continúa para hacer volver los caminos, para hacer volver los corazones, para hacer volver al arrepentimiento. Y yo te digo algo para terminar en el nombre poderoso de Jesús. Te digo que lo que el Señor trae en este tiempo es algo muy grande, muy grande, porque es el tiempo donde muchos corazones serán despertados, serán compungidos, pero también serán desacomodados de lo mismo en lo cual ellos han caído, en entretenimiento, en muchas cosas. Y Dios usará la boca de sus profetas en este tiempo. Va a usar la boca de sus apóstoles, de sus profetas, de sus maestros, de sus pastores. Pero los profetas tienen una misión muy grande, así me lo ha hecho sentir el Señor, que los profetas tienen una misión muy grande. ¿Cómo nos presentaremos delante de la presencia de Dios si no hemos predicado una palabra de verdad? Si no hemos enderezado el camino. Sabes que Ageo tuvo que levantarse y proclamar, decir, es tiempo de que estén en sus casas encerrados buscando lo suyo y viendo cómo les crece a ustedes tal vez allí la economía. Es tiempo de eso. No es tiempo de eso, es tiempo de estar en la presencia de Dios, es tiempo de estar en el altar, es tiempo de venir a la presencia del Señor, es tiempo de tomar las armas, es tiempo de tomar el altar, es tiempo de entrar en la presencia del Señor. No importa cuántos sean dos o tres, pero con un mismo corazón, un corazón que ama a Dios, un corazón que se entrega, un corazón que se humilla, que no busca el beneficio del hombre. Yo no quiero el renombre del hombre, yo no quiero la gloria humana, yo quiero servirle a Dios, como yo sé que tú también lo quieres. Tú quieres servirle a Dios. Y por eso yo le pido al poderoso Espíritu Santo que tú y yo formemos parte del avivamiento que viene sobre la tierra. Y sabes una cosa, sí, el avivamiento traerá milagros, sí, el avivamiento traerá muchas sanidades, sí, el avivamiento traerá mucha gloria de Dios donde los milagros son vistos, pero ¿sabes qué marca el avivamiento del último tiempo? Corazones arrepentidos, no disfrazados de arrepentimiento, no con lágrimas de cocodrilo, perdóname, perdóname, 20,000, perdóname si después metiendo el cuchillo. No, no es así. Dios trae arrepentimiento de todo corazón, primeramente a Dios, arrepentimiento, corazones arrepentidos que volverán a Dios, volverán al Señor. Esos hijos pródigos van a volver al Señor, unos que participaron en la mesa, esos hijos pródigos estarán en la mesa de nuevo. El Señor les pondrá vestido, les pondrá mitra, les pondrá su anillo. El Señor, hay vidas que están aún en el anonimato, que Dios los va a traer a la luz, mis amados hermanos. No te guíes por las redes sociales, no te guíes por los seguidores, no te guíes por la gloria humana, mi amado hermano, hermana, que me escuchas. Escucha la palabra de Dios y despierta, porque hay una misión de Dios, una misión de Dios. ¿Sabes una cosa? Israel pecó mirando la gloria humana, porque ellos pensaban que el Salvador
vendría en un caballo blanco, vendría lleno de gloria. Israel pecó y sabes, el Señor Jesucristo vino en el anonimato, vino en un pesebre. Y ellos al ver, no, pero ¿cómo van a ser el Hijo de Dios en un pesebre? Muchos pecan porque menosprecian y no saben verdaderamente dónde está el Rey, qué está haciendo el Rey. ¿Sabes una cosa? Llegó el Señor Jesucristo aquí a la tierra y sabes una cosa, que Él no fue allí a llevar a sus discípulos al templo lleno de fariseísmo, lleno de letra muerta. El Señor, los templos estaban llenos de dureza, de falta de amor. El Señor vino a mostrarles verdaderamente con hechos de vida, con hechos. Mis amados hermanos, hay hechos de Dios para ti, para tu casa, para tu vida. Mira, aquí estamos congregados y tal vez para muchos no es iglesia, pero yo te digo, estamos congregados, hay un altar encendido en este lugar y estamos haciendo iglesia y tú y yo somos piedras vivas y Dios nos ha tomado y Dios está usando mucho lo virtual y se va a mover porque el Señor no quiere templos allí artesonados, no quiere la alfombra de 5 centímetros, pero llenos de hipocresía, llenos de apariencia. El Señor Dios Todopoderoso va a venir a cada remanente, a cada corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere un corazón genuino. Él quiere un corazón arrepentido y convertido, que se devuelve de sus malos caminos, que se devuelve de todo aquello que rechaza todo pecado. Y no hablo simplemente de los pecados que tú ves allí seculares, no, sino lo que está interno, lo que hay interno en el corazón. El doblez, la hipocresía, no. Él quiere el amor genuino, la sinceridad en nuestros corazones. Y Él va a levantar iglesias poderosas, remanentes. Él va a trabajar con esos remanentes, el Señor, y va a hacer ver su gloria. Y muchas vidas serán restauradas, familias serán restauradas, vidas que han participado de repente en la dureza, en la religión, y van a correr a la presencia del Señor con un corazón arrepentido. Padre, te doy gracias, Señor, por la impartición de tu Espíritu, Señor, por tu poder, Señor Dios mío, por tu fuego, Señor Dios mío. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, porque tú, Señor, levantas a tus profetas, a tus apóstoles, a tus maestros, Señor, Dios mío, y les das la comisión especial, porque viene ese último avivamiento donde muchos corazones volverán a ti, se volverán, Dios mío, correrán a tu presencia, no correrán, Señor, por ver correr a otros, no correrán tras los milagros, tras la grandeza humana, sino correrán, Señor, a tu altar, a tu presencia, a la cruz de Cristo, Señor, a tu presencia, Señor, humillados de corazón, Señor, y nunca más volverán a ser iguales, nunca más, Señor, porque tu presencia les cobija, tu presencia, Señor, está allí, Señor, con ellos. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que nos has dado. Mil bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Gracias por conectarse. Sigan en las conexiones y sigan adelante. Dios tiene muchas cosas. Recordemos que el bien que no hacemos y lo debemos hacer nos es contado por pecado. Así que actuemos, caminemos, sigamos diligentes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer a ti? Ser responsable con el Señor. Mil bendiciones.